Buenos días. Con la presencia de 18 señores concejales, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 1546. A fin de dar curso a lo solicitado por el expediente 4206, 4207 y 4208, tenemos que declarar esta sesión de urgencia e interés público, ¿sí? Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Tiene la palabra el concejal Paz. Gracias, señora Presidenta, señores concejales. Quería proponer que en este recinto comencemos la sesión con un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Rodríguez, nuestro director de Deportes Municipal. Gracias. Señores, vamos a hacer un minuto de silencio. Muchas gracias. Por secretaría se le dan las tablas acordadas en labor legislativa. Tablas acordadas, el expediente número 4201 del 2018 y 4202 de 2018. Por la afirmativa votamos las tablas. Unanimidad. Primer punto del orden del día, correspondencia oficial de entrada. Expediente 4206 de 2018, Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de ordenanza adhiriendo la Municipalidad de San Pedro al decreto número 367 de 2017, régimen de redeterminación de precios de los contratos de obra pública. Se gira la Comisión de Presupuesto. El expediente 4207 de 2018, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza referido a la convalidación de la prórroga del contrato de concesión de cobranza de derechos de publicidad y propaganda, ocupación de estructuras portantes, antenas, expediente administrativo número 4107-3999-10, cuerpo 1, 2 y 3, de acuerdo al expediente administrativo número 4107-4369 de 2014. Se gira también a la Comisión de Presupuesto. En el segundo punto del orden del día, dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es el expediente 4201/18, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza fiscal, ejercicio 2019. Este expediente tiene tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Pando. Sí, señora Presidente, señores concejales, en primer lugar pediría, no sé si cabe o corresponde mocionarlo, pero pediría que unificáramos el debate de los dos expedientes, de modo de luego poder votarlos a ambos. Hay una moción de la bancada de Cambiemos de tratar los dos expedientes en conjunto. ¿Están de acuerdo? Vamos a votar unanimidad. Tiene la palabra el concejal Pando. Bien, señora Presidenta, señores concejales, entonces ahora sí, y haciendo de nuevo la salvedad que estamos en la discusión sobre el expediente 4201 y el expediente 4202, la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva, decir simplemente dos o tres cuestiones que creo son las que les interesan a los vecinos, vinculadas a cuál será la dimensión del reajuste de tasas municipales para el periodo fiscal 2019. En primer lugar, señora Presidenta, decir que la tasa de alumbrado público, tal como fue conocido en los últimos días, no va a sufrir ningún tipo de incremento, va a permanecer con los valores del año 2018, haciendo la salvedad de que el Departamento Ejecutivo ha anunciado su deseo, su interés de finalmente concretar la tercerización del cobro de esta tasa a través de la boleta del servicio de alumbrado domiciliario.
Dicho esto, hay que decir que en general la boleta de ABL, que cuando este proyecto se concrete será solo BL, barrido y limpieza, sufrirá aumentos del orden del 33%. No se ría, señor periodista. Valores del 33% vinculados a la evaluación fiscal de los inmuebles, que quedará como hasta aquí en 3 categorías, solo que para adaptarnos, para ajustarnos a la nueva evaluación que ARBA está haciendo en la provincia de Buenos Aires, se han ajustado las evaluaciones llevándolas a guarismos más vinculados a los actuales evaluaciones fiscales. Como dije antes, el aumento de tasas en las 2 tasas más importantes, alumbrado, barrido y limpieza y servicios sanitarios, va a ser del 33%, también señalando que servicios sanitarios para domicilios que tengan servicio medido no va a sufrir ningún tipo de incremento. El resto de los aumentos, señora Presidente, está también en el orden del 30-33%. Y quería también señalar, antes de terminar, que finalmente ayer en la reunión de presupuesto, en el ámbito natural en donde se emite el dictamen, y con la presencia del secretario de Economía y a partir de la propuesta del intendente que hizo visible el secretario de Economía, se decidió retirar de este expediente la intención de dejar aprobado un 15% extra en el capítulo 27 de aumento para el ejercicio 2019, que finalmente fue quitado. Por lo tanto, los aumentos serán única y exclusivamente los que se voten en el día de hoy, sin posibilidades de ampliarlos en el año próximo, salvo que se atraviese por la vía del Consejo Deliberante. Así que me parece que esto es un poco el resumen de lo que serán los aumentos para el año próximo, y creo que en definitiva son aumentos razonables, teniendo en cuenta que el índice de inflación para el año 2018 ha estado por encima del 33%, por lo tanto el valor real de la tasa no va a llegar a alcanzar lo que han sido los aumentos inflacionarios. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Trelles. Señora Presidenta, señores concejales, en realidad nosotros conocemos y que esta es la ordenanza madre de este consejo, de este municipio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hablar de razonabilidad con una inflación de un 48%, estimada 48, 49%, donde un país prácticamente en default, según conocimos ayer las últimas estadísticas que tienen que ver con la caída estrepitosa en los últimos 3 meses del crecimiento, unos salarios a la baja, con una inflación del 48%, como le dije, 49%. Si nosotros tomamos el índice salarial del año 2018, el INDEC a septiembre nos estaba dando un 18.6%, es decir que sumándole los 3 meses restantes estaríamos en un 24%. Entonces, a un 24% nosotros le sumamos un incremento en las tasas de un 33%. A este contribuyente que históricamente el sector que mejor índices de pago ha tenido ha sido los jubilados. Los jubilados pierden casi 25 puntos de su salario. Una vergüenza. Encima le cambiaron la forma de calcular su jubilación. Sí. Por lo bueno que ha tenido esto, por algunos que pronosticaban, como el caso de Tonelli, que llegó a decir el diputado Tonelli que los jubilados iban a cobrar menos, pero iban a tener mayor poder adquisitivo. Hoy el mayor poder adquisitivo de los jubilados no sé dónde está, porque sí cobran 9.000 pesos cuando tendrían que cobrar 16.000. Entonces, los jubilados, el sector que mejor pagaba en este municipio históricamente, son
los que más han sufrido este desastre económico que este país tiene. Por otro lado, le exigimos a los contribuyentes que se acerquen a este proceso inflacionario y hacemos silencio cuando desde el Gobierno Nacional se nos quita el Fondo Sojero. Calculo que para este año el Fondo Sojero tendría que haber pasado, ser cercano a los 40 millones de pesos para el próximo que se inicia. No lo tenemos más. Entonces, obviamente, hay que salir estos recursos. En la medida que el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, le sigan quitando recursos a los municipios, estas cuestiones se va a ver aún más, se va a profundizar aún más y se va a notar la inviabilidad que bajo estas normas tienen los municipios, por la dependencia que todos sabemos tienen de la coparticipación provincial. Y menos mal que hasta el momento no se ha llevado a cabo esa tremenda locura de que los municipios se tengan que hacer cargo de las bonificaciones que se le tiene que hacer al transporte público de pasajeros, en lo que tiene que ver a hacerse cargo de los subsidios. Una locura. La verdad que en este aspecto, donde los jubilados pierden un 25% de poder adquisitivo, los docentes quedan con un 31% sobre un 49% de inflación, los municipales un 33-34%, digamos que es el sector dentro de todo que mayor aumento ha tenido, para decirlo de alguna manera. Seguramente no alcanza porque también quedan 14-15 puntos por debajo de la inflación. Y bueno, y vuelvo a mencionar el tema de los jubilados. En cuanto específicamente al tema de la ordenanza impositiva, nosotros creemos que los contribuyentes de San Pedro en los últimos años ya han hecho este gran esfuerzo. No nos olvidemos que en los últimos años las tasas aumentaron prácticamente un 700%. Las tasas municipales aumentaron, si los acumulados, vemos prácticamente andamos sobre el 700%. Entonces, hablar de una razonabilidad de un 33% sobre ya el gran esfuerzo que hicimos, con aumentos tan estrepitosos como se han dado, porque el bolsillo sigue siendo el mismo. Del mismo bolsillo sale el 1000 y pico % que aumentó el gas, el 800% que aumentó la luz, ese 700% que aumentaron las tasas municipales, y a eso le sumamos el costo de vida, y encima eso, para hacer una ecuación económica, hay que restarle la pérdida del poder adquisitivo con respecto a la inflación que tiene el salario. Entonces, realmente, poder defender estos aumentos es muy difícil, y poder acompañar estos aumentos se torna muy difícil y pierde la razonabilidad de lo que habla el concejal Pando. Con respecto al tema del cobro de la tasa de alumbrado, de la parte de alumbrado, de la tasa de ABL, digamos, eso seguramente esperaremos que llegue el convenio correspondiente, y dicho convenio tendrá que ser tratado como lo establece la ley orgánica. Todos los convenios ejecutivos tienen que ser tratados en este honorable Consejo Deliberante. Por lo tanto, con estos números, digamos, y fundamentalmente con esta realidad económica agobiante que tenemos los habitantes de este bendito país, hablar de aumento de tasas es por encima, digamos, de lo que en las distintas paritarias, los que han tenido, digamos, de alguna manera la posibilidad de cerrar las paritarias, ahí anda el sector docente todavía peregrinando después de un largo año en el último mes del mismo, tratando de cerrar una paritaria, que lo quiere dejar prácticamente a los docentes con 17 y 18 puntos debajo de la inflación. Por lo tanto, desde este bloque, señora Presidenta, señores concejales, nosotros vamos a votar por la negativa estos dos expedientes. En primer lugar, quiero decir que
las categorías que hablaba, dentro de las categorías, ¿no?, que hablaba el concejal Pando, de la nueva evaluación fiscal para el año, hay también ahí, creo que un aumento encubierto, porque la evaluación fiscal que propone la provincia se acerca al valor de mercado, lo cual ahí es discutible si está bien o está mal. Creo que tampoco estaba bien que estuviera tan desalineados, ¿no?, por así decirlo, estos dos valores. Pero con esta nueva categorización, cuando teníamos dentro de las categorías 1 y 2, que se usaban para alumbrado, barrido y limpieza y para servicios sanitarios, un 70% de propiedades o de cuentas dentro de las categorías 1 y 2, ahora va a ser al revés, van a pasar a pertenecer a las categorías 3 y 4. Con lo cual van a pagar los valores máximos, ¿no? La mayor cantidad de gente va a pagar el valor máximo en todo lo que se divide en estas tasas. Como punto positivo, me gustaría resaltar lo de la separación, que es algo nuevo, de la tasa de red vial, porque antes pagaba lo mismo por ahí quien tenía un pequeño terreno con alguien que tenía alrededor o podría ser propietario de una manzana. Entonces hoy estas tres categorías van a permitir diferenciar, ¿no?, el pago que sea más equitativo. Estas tres categorías pienso que está bien. Con la seguridad e higiene hay algunas categorías que creo que nos pasamos, casi todas nos pasamos, porque en realidad, compartiendo lo que decía el concejal Treyes, la economía no ha ayudado a que los negocios, a que el comercio y la industria esté mejor, sino que está peor. Entonces cualquier aumento parece excesivo. Pero por otro lado, me da la sensación de que nos quedamos cortos con bancos y entidades financieras, ¿no? Permanentemente, todos los años venimos perdiendo con respecto a bancos y entidades financieras, que este año se vieron uno de los pocos sectores que se vio beneficiado por el gobierno de Macri, con un 100% de aumento del dólar y un 70% de las tasas de interés, ¿no? Y nosotros le estamos aumentando un 40%. O sea que siguen siendo los ganadores, ¿no?, de todo esto. Con respecto a derechos de construcción, el año pasado también lo resalté como positivo y estimando, según las palabras del secretario de Hacienda, aproximadamente recaudará el municipio unos 11 millones de pesos por derechos de construcción. Y si bien esto en el rubro ha traído muchas quejas, me parece que no es impedimento para quien quiera construir el pago de un derecho, ¿no? No llega a ser un impedimento con todos los costos que tiene la construcción alrededor. Me parece que el pago de un derecho de construcción no es un impedimento y es una buena fuente de recaudación para el municipio. También me gustaría resaltar, con respecto vuelvo a la seguridad e higiene, ¿no? Decía que por ahí estamos siendo excesivos con respecto, por ejemplo, a un mercado de barrio que tiene que pagar una tasa demasiado alta con ventas disminuidas, con costos incrementados. Siempre digo que el comercio, el pequeño emprendedor, sanpedrino y argentino en general, ¿no?, es una persona que a lo que se dedica emprende y pese a los contratiempos que tenga de los gobiernos, pese a los contratiempos que tenga de los impuestos y las cargas que permanentemente tiene que pagar, va para adelante en lo que hace porque le gusta lo que hace y no sabe a lo mejor hacer otra cosa, entonces no lo detiene nada. Pero en este caso estamos sufriendo la falta de venta, no hay consumo. Entonces, como no hay consumo, más allá de que a alguien le guste lo que haga, más allá de que a alguien le cueste pagar una tasa, un impuesto, hoy no le vende nada a nadie. Entonces, al no venderle nada a nadie, todo resulta caro, ¿no? Y todo resulta como esa paz anunciada, ¿no?, la paz de los cementerios, ¿no?, que tanto se decía y creo que ha llegado, ¿no? Esta es la paz o la disminución de la inflación porque no hay venta. Si bien no es mi función, no es para los que estoy acá, pero la verdad que tengo que reconocer en parte a quien lleva adelante la economía del municipio, porque, bueno, como se dijo, ¿no?, una inflación del 50%, en algunas promedio, ¿no?, con 100% de inflación en artículos de necesidad básica, con el costo que sale mantener los mismos servicios comparado con los del año pasado realmente, y la plata tiene que salir de algún lado, ¿no? Y bueno, generalmente terminamos con este aumento de tasas.
Pero digo que debe ser difícil llevar adelante, ¿no? Navegar en este barco de la economía municipal en el maremoto de una economía nacional que la verdad que no da tregua. Y así como decía, bueno, Treyes por ahí se fijó mucho en los jubilados, no sé si es algo personal, pero yo quisiera identificar también a la clase media, ¿no? La clase media esta que históricamente está castigada, porque está castigada por todos lados, y es siempre a la que se le pide el esfuerzo. Parece como que el único lugar, la única fuente de recursos siempre es la clase media. Y me hice un pequeño resumen, ¿no? de lo que sale mantener una familia tipo en Argentina, en San Pedro, en Argentina en general, ¿no? Suponiendo una familia tipo, ¿no? con 2 hijos, por supuesto que esto es estimativo, no lo tomen casos puntuales, debe haber diferencias, pero uno puede estimar gastos en prepaga, en salud, entre 10.000 y 15.000 pesos por mes, entre 8.000 y 10.000 pesos de mantenimiento de una casa, ¿no? El que es inquilino, el que paga el impuesto inmobiliario, unos 10.000 pesos para mantener un auto, entre lo que son seguros, combustible, los impuestos inmobiliarios, los impuestos provinciales. En escuela estimo entre 5.000 y 10.000 pesos por mes con 2 hijos, ¿no? Útiles, el que paga cooperadora, el que paga su cuota, unos 10.000 a 15.000 pesos de servicios, luz, gas, ¿no? Sobre todo tan castigado en este último tiempo, unos 15.000 a 20.000 pesos de supermercado, todos los artículos, no tanto para comer como para limpieza y todo lo que se compra en un supermercado, y unos 5.000 pesos en telefonía, TV, internet. O sea que con esta cuenta, ¿no? para la clase media, que es a la que yo creo que le estamos queriendo cobrar este aumento, estimamos de 70.000 a 80.000 pesos por mes. Y digo, hay que llegar a 70.000 a 80.000 pesos por mes, ¿no? Una familia tipo. ¿Y a quiénes podemos incluir dentro de estos? Docentes, ¿no? Docentes con 2 cargos, ¿no? Que trabajen, por supuesto, trabajando los 2. Fuerza de seguridad en todas sus categorías, ¿no? Policía, prefectura. Empleados de las fábricas más grandes de San Pedro, que tenemos alrededor de 600 personas entre las 2. Empleados de automotrices y empresas cercanas, aproximadamente 400 personas. Empleados públicos de diferentes sectores. O sea, el resumen que hago es que tenemos un grueso de población de alrededor de 5.000 personas que es a las que se le está pidiendo este esfuerzo, ¿no? Y yo digo, si esta gente necesita más o menos 70.000, 80.000 pesos por mes para vivir, no estoy contando que por ahí tienen ganas de salir a comer, de comprarse una pilcha, de comprarse un artículo del hogar. ¿A dónde? ¿Cómo hace para financiar esto? ¿Cómo se financia? Y la realidad que el financiamiento está dado en las tarjetas de crédito y en las entidades financieras. Tarjetas de crédito con un interés de alrededor del 100% y entidades financieras con un interés similar. O sea que ahí está el dinero, ahí está donde esta clase media está buscando financiación porque no tiene de dónde sacarlo. No tiene para ir, no estoy diciendo lujos, no tiene para comerse una pizza, para comer un asado, para renovar un televisor, no tiene para comprar pilchas. O sea que el financiamiento está en el crédito, y el crédito hoy está al 100% de interés. O sea que, como conclusión, quiero decir que a esta gente es a la que le vamos a aplicar, o a la que queremos aplicarle el aumento de tasa. Gracias, señora Presidenta. Señores, sí, tiene la palabra el concejal Mosquera. Gracias, señora Presidenta. Señores concejales, coincidiendo en gran parte con los concejales propinantes, Treyes y Tirelli, quería detenerme un poquito más en lo que se refiere a la ordenanza impositiva, en algunos puntos en donde no hemos podido, por el tiempo, debido a las prórrogas, debido al apuro que hemos tenido para el tratamiento, poder ahondar en algunos detalles que inclusive algunos, hasta hubo algún concejal de este cuerpo que presentó algún proyecto de modificación, como es el caso del uso del espacio público con respecto a las veredas, que lo tenemos en tratamiento y hubiese sido una linda oportunidad para poder incluirlo en esta ordenanza impositiva, como es por ejemplo, voy a mencionar algunos casos
de los derechos de ocupación del uso del espacio público, en el punto 4.1, por ejemplo, si me permite la señora presidenta, voy a leerlo. Por colocar en forma transitoria por mes mercaderías o bienes en veredas para su exhibición con la correspondiente autorización, a saber, por ejemplo, a una verdulería y frutería hasta 15 bultos paga 279 pesos con 30. Más de 15 bultos por bulto paga 420 pesos. Después viene el ítem de los ciclomotores, bicicletas, muebles, porque por mes pagan 399 pesos. Las jugueterías, que hasta 10 bultos pagan 279 pesos con 30. Más de 10 bultos pagan 420 pesos con 28 por cada bulto que se exceden. Y después, el último ítem de ese punto, cualquier otra actividad que ocupe el espacio público, hasta 15 bultos paga 279 pesos con 30 y más de 15 bultos por bulto 420 con 28. Yo creo que acá se cometen demasiadas injusticias y demasiadas diferencias, porque no es lo mismo, lo hemos charlado en la comisión, no es lo mismo un bulto de una juguetería que puede ser una pelota de fútbol, como lo que puede ser una ferretería, un tanque de agua de 1000 litros, que en dimensiones te ocupa media vereda un tanque de 1000 litros, una pelota de fútbol insignificante. Que hubiese sido una linda oportunidad para modificar este tipo de cuestiones, como también en el punto siguiente, el punto 4.2, que se menciona para la instalación de los kioscos, los puestos de venta de panchos, de comidas rápidas o similares que cuentan con la habilitación correspondiente, van a abonar lo siguiente. Dice, el punto ocupación de hasta 5 metros cuadrados por día, 159,60 y por mes, 718,20. En el punto siguiente dice, ocupación de más de 5 metros cuadrados, X monto. Que también se nos presenta un problema porque no nos establece límites, o sea, no nos está estableciendo un límite de cuál es la superficie que va a ocupar el comerciante, ¿no? Y ese es otro de los temas que la ordenanza podría haber sido mejorada, pero bueno, por una cuestión de tiempo no se ha hecho. Asimismo, cuando tuvimos la oportunidad de charlar ayer con el secretario de Hacienda, le consultábamos respecto de la tasa por inspección de seguridad e higiene en el caso de las farmacias, que se excluyen de la base imponible por los ingresos por venta de medicamentos, para ver cuál era la explicación de por qué se excluían por la venta de medicamentos. A lo que no pudimos encontrarle un razonamiento lógico de esta exclusión. Desde mi punto de vista entiendo de que si excluimos a una farmacia por venta de medicamentos, tendríamos que excluir a un supermercado o a un almacén por venta de alimentos. Y así podrían reclamarnos todos de esa manera. También hubiese estado bueno debatirlo, charlarlo un poco mejor. Más allá de que no comparto los incrementos, por ejemplo, cuando por la tasa de seguridad e higiene, con respecto a los mínimos especiales, se incrementan todas en un 33%, excepto las confiterías bailables, que se incrementan en un 71%, y las entidades financieras están al mismo nivel que un minimercado de autoservicio. O sea, le estamos cobrando el mismo monto a una entidad financiera que, como bien decía el concejal Tirelli, son las que se han beneficiado con toda esta crisis económica, han sido los grandes beneficiarios, que a un pobre gaucho que tiene un autoservicio. La verdad que no lo consideramos autoservicio en minimercado, el 40%. Eso es seguridad e higiene, no Sí, habilitación. seguridad e higiene, porque si vamos a habilitación, por ejemplo, en los comercios de las confiterías bailables se incrementa un 422% la habilitación, por ejemplo, para habilitar un local bailable. Por estas razones, por las razones que también se esgrimían anteriormente, con respecto también al artículo 27, que si bien se le quita uno de los párrafos en donde se le estaba dando la potestad al Ejecutivo de incrementar de manera unilateral un aumento de un 15%, además del 33%, ese artículo 27 ya ha traído polémicas por las que hemos también en años anteriores hemos planteado esta discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo de manera innecesaria, porque con la conformación que tiene este Consejo Deliberante, con una mayoría absoluta, no hace falta delegar
ese tipo de concesiones al Poder Ejecutivo. Se propone una modificación, se propone un proyecto de ordenanza y no creo que tenga ningún problema en que sea acompañado, inclusive por la oposición, si es un proyecto que así lo merite. Con respecto también, como se nombraba, el tema de la tasa de alumbrado, que de manera compulsiva se vaya a cobrar con la boleta de la luz. Hay resoluciones del INAE donde el mismo presidente, inclusive en Twitter, ha publicado que se iba a corregir esta situación, de que los vecinos no iban a tener que tener esa carga en los municipios donde se estaba realizando. Y ayer, también charlando con el secretario de Hacienda, nos manifestaba que se iba a hacer de esta manera. Entonces son algunas cuestiones que nos hubiese gustado debatirlas más, pulirlas más y poder acompañarlo a este proyecto de ordenanza fiscal impositiva. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Sí, señora presidenta, señores concejales, obviamente suscribiendo todas las palabras del presidente de nuestro bloque y gran parte de los argumentos esgrimidos por otros concejales. Agregar 2 o 3 cositas chicas, pero que entendemos que son un poco engañosas en este 33% en algunas tasas. De palabra del director de rentas respecto a Abel y con la recategorización del revalúo fiscal, hay más de 2.500 cuentas que ya han subido de categoría, por ende el aumento no va a ser del 33% porque ya no están en la categoría anterior, o sea que no estamos diciendo exactamente tal cual va a ser el aumento porque no es el aumento en el revalúo y en la categoría que están no es lineal, y esto ya lo han calculado, o sea que el 33% será para algunas de las cuentas, no para todas. Respecto de que no va a haber aumento en la parte de luz, en la parte del servicio de alumbrado público, palabras del director de rentas, 5.000 cuentas ya fueron revaluadas, algo que nos enteramos por los medios de comunicación por una publicidad. 4.972 cuentas puntualmente, de acuerdo a lo que fue, que dijo, sin tener en cuenta quienes pagan el servicio anual, que lo entenderán recién para el año que viene, ya son cuentas que fueron recategorizadas, por ende ya están teniendo un aumento, seguramente en algunos casos, o en la mayoría, depende como veamos, porque tienen un servicio distinto al que estaban pagando, pero ya están pagando más, y esto no nos está diciendo. Claramente, y como decía el concejal Tirelli, quienes más están siendo afectados es la clase media, son quienes contribuyen, son nuestros vecinos. Y dejamos afuera de este esfuerzo a las entidades bancarias que, por ejemplo, en el mes de noviembre, han ganado 19.000 millones de pesos. Y le pedimos el esfuerzo a los contribuyentes que su aumento salarial no fue más del 20%. Y le pedimos aumentos este año, le pedimos aumentos del año pasado, el anterior, 700% de aumento, contra salarios que no han aumentado más del 150%. Quienes tienen la posibilidad de tener aumentos salariales. La mayoría, muchos, ya no tienen esa posibilidad porque o han perdido su trabajo y están en el trabajo en negro, o porque han entrado en la categoría de monotributistas, como perdieron su trabajo y para no perder por lo menos jubilación y una obra social han entrado en la categoría de monotributistas, por ende no tienen salario y por ende no tienen aumento salarial, o gran parte de nuestra economía que es informal, claramente cuando uno va a los valores que el propio INDEC indica, ha ido creciendo muchísimo, son quienes menos obviamente han podido incrementar sus salarios y son a quienes nosotros les pedimos un 33% de aumento este año, ya te digo, un 700% en lo que va del año. Un 23% de inflación proyectada para el año que viene. Le pedimos un 33%, un 10% más, porque perdimos respecto de lo que el año pasado se preveía un 15%, aumentamos un 30 y pico también, estamos en casi el 50%, claramente estamos abajo, ahora queremos recuperar. Y yo entiendo que es difícil sostener la economía municipal si no adecuamos las tasas, claramente lo entiendo. Pero acá hay una disputa clara entre las necesidades y las posibilidades. Y claramente hoy las posibilidades no son tales. Ya nos están anunciando un aumento del 30% de la energía eléctrica en enero. Venimos de 1.000 y pico % en lo que va estos años.
Y eso también recae sobre el mismo contribuyente al cual hoy le vamos a aumentar un 33% y al cual estamos obligando a ser moroso. Lo venimos diciendo hace un tiempo. Estamos obligando a los contribuyentes a ser morosos en lugar de buscar otras alternativas que serán discutibles, que habrá que discutirlas, que en algún momento habrá que discutirlas en un amplio debate. No, seguimos con estos aumentos lineales que lo único que están haciendo es sacar gente del sistema, creando morosos que claramente en algún momento, muchos, en algún momento cuando los devenires de este país se han conducido por alguien que piense en la clase media y en el laburante y en el jubilado y en el que menos tiene, pueda volver a ponerse a tiro o volver a pagar porque no le gusta ser deudor. Yo lo hablo con conocimiento de causa porque por mi tarea en la vida privada permanentemente hablo con esta gente. Sí, hablo con los talleristas, con los empleados de los talleres, con los empleados de la concesionaria, con los dueños de la concesionaria, con los trabajadores de la fábrica automotriz que decía Tirelli recién. Entonces, bueno, claramente son a quienes más estamos afectando. Respecto al artículo 27, bueno, recién lo decía el concejal Mosquera, claramente no estamos de acuerdo. Se viene debatiendo desde que este gobierno es gobierno este mismo artículo. Las facultades propias de este Consejo Deliberante tenemos que defenderlas porque si creemos en los consejos deliberantes, creemos en la democracia, en las instituciones, son facultades que tenemos que defender todos. Y no lo estamos haciendo, al contrario, estamos delegando responsabilidades. Y todos los años con algún intentona un poco más allá. Este año, bueno, retrocedieron con el intento del 15% que se pretendía, pero fue planteado y fue defendido por el director de rentas cuando vino a la municipalidad. En contraposición, en cuanto a los argumentos respecto a lo que decía el secretario, ¿no? Le diría al concejal Mosquera que no se preocupe mucho por no haber tenido las respuestas necesarias. Se contradicen cuando el director de renta planteaba que este 15% era para las cuestiones, por si había devenires macroeconómicos desfavorables, cuando le preguntamos cuáles eran estos, y no, bueno, se aumenta el combustible y aumentan los salarios de los choferes de camiones, claramente allí va a pedir aumento, entonces ahí tenemos que tener para dónde sacar. Cuando sale el secretario a dar declaraciones dice que era porque los servicios de transporte no van a tener subsidios y van a ser absorbidos por los municipios, como ahora no lo son, ahora retrotraen. Y la realidad es que lo que estamos queriendo es dejar este Consejo Deliberante de lado para cuestiones para las cuales es facultad este Consejo Deliberante. Era simplemente aclarar un poquito estas cuestiones que nos habían quedado en el tintero. Claramente no vamos a acompañar porque las posibilidades del contribuyente al cual le estamos pidiendo el esfuerzo no son tales. No vamos a acompañar porque no estamos de acuerdo con delegar facultades que son propias, más allá de que ahora hayan retrotraído en un párrafo de ese artículo, pero tampoco estamos de acuerdo en los otros 3 párrafos. Creemos que más allá de las composiciones que hoy son favorables para el Departamento Ejecutivo, así no lo fueran, también creemos que esas facultades deben ser debatidas en este Consejo Deliberante. Hay proyectos, incluso intentando tratar descuentos a los contribuyentes y bonificaciones a los contribuyentes que sigue dando vuelta en las comisiones, entonces estamos convencidos de esto. Así que nada más, Presidenta, muchas gracias. Si ustedes me permiten, yo quiero hacer algunas aclaraciones. En cuanto a la exposición sobre los derechos de espacios públicos, los bultos en las veredas. Esto se llegó a esta ordenanza, inclusive a la ordenanza anterior, por una propuesta del Frente para la Victoria. Por eso se modificó la ordenanza. Segundo, se expuso lo de los jubilados. Este consejo, esta municipalidad tiene hace muchos años una ordenanza que aquellos jubilados que sean propietarios y que cobren la mínima, están exentos, ¿sí? Hacen el trámite y están exentos. Y en cuanto al 15% que había venido en el proyecto original sobre el aumento autorizando al Ejecutivo durante el ejercicio 2019, el intendente entendió que no era conveniente y nos solicitó de retirarlo. Segundo, no sé ya el número que tiene, nosotros también formamos parte del Estado.
tenemos una responsabilidad. Hay que sostener el municipio, hay que brindarle los servicios a los contribuyentes. Y en cuanto al aumento de los empleados municipales, hasta septiembre teníamos un 19%. A diciembre va a tener un acumulativo casi del 33%, que es lo que se le está pidiendo en el aumento de las tasas. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Sí, señora presidenta, no puedo dejar pasar alguna cosita. Claramente hay una ordenanza que plantea algunas bonificaciones a los jubilados. Plantea una jubilación mínima que en términos reales, de acuerdo a una categoría de empleados municipales, ni siquiera habla de la jubilación. Es algo que estamos pidiendo reformar, que ya hemos traído a este recinto, que le hemos vuelto a comisión, porque no había el consenso necesario y supuestamente íbamos a poder trabajarlo en comisión. Hoy un jubilado que cobra la mínima está cobrando casi 5.000 pesos menos, de acuerdo a lo que debería estar cobrando por la reforma que se hizo en la manera de calcular sus haberes. A ese jubilado que cobra una sola mínima, que de casualidad, ya se me venía la palabra, de casualidad puede comer, no puede pagar sus medicamentos, está submedicándose, no lo digo yo, lo dicen las asociaciones de farmacéuticos, lo dicen las asociaciones de médicos, está submedicándose, está jugando con su vida, porque no llega, porque si tiene que comprar medicamentos no puede comer, porque el PAMI le redujo la cantidad de medicamentos gratis que tenía. Para ese jubilado en este Consejo Deliberante y este bloque entendía que había que tener un poco más de sentimiento, ¿no? Un poquitito más de sensibilidad. Y pretendemos, y así lo expresamos en un proyecto y así está en comisión, de mejorarle esa condición para que tenga un descuento distinto, para que tenga condiciones más favorables, porque la verdad que la está pasando muy mal. Entonces sí existe ese descuento, la verdad que queda muy corto, es un descuento del 50% para quien en su casa hay un haber mínimo, es jubilado, único ingreso, tiene que ser titular de esa propiedad, o sea, para que el que alquila no entra, para el que le prestan la casa no entra, entonces claramente hay que corregirlo, lo hemos propuesto, está en la comisión. Entendemos que es cierto lo que usted está diciendo, pero entendemos claramente que queda corto. Claramente queda corto. Incluso algún mayor contribuyente el año pasado acá lo ha dicho. Me están obligando a ser moroso, a ser deudor. Me están obligando a que no sea más mayor contribuyente porque de esta manera no puedo pagar. A eso que decía ese mayor contribuyente el año pasado se le han sumado infinidad de aumentos de este año, se le han sumado un costo de vida al jubilado que supera el 55-60%. Porque el 48 al cual vamos a estar llegando a fin de año es la canasta básica general. Cuando uno va y lo desagrega por cada uno de los sectores, el jubilado hoy está en un 50-60% de aumento de su canasta básica respecto al año pasado. Y por eso queremos que estas cosas, por eso, si bien es cierto lo que usted dice, son facultades propias de este Consejo Deliberante, esperamos y apelamos a que podamos debatir este proyecto que está en comisión y que sea aprobado, pero no queremos que esto sea así. Hoy la realidad existe, pero no alcanza, está muy lejos de alcanzar. Son muchos los jubilados que quieren acceder a este descuento y no pueden. No pueden. Y claramente dejan de pagar la tasa porque no pueden pagar la tasa. Si tienen que comer, pagar sus medicamentos, que antes los tenían gratis, pero ahora no, y aparte pagar las tasas municipales, no pueden. Quería aclarar esto, nada más, gracias. Sí, solo estaba diciendo que a esos jubilados, a ese sector donde usted se refiere, están cubiertos, están exentos. Tiene la palabra la concejal Sánchez. Gracias, señora presidenta, señores concejales, señoras concejalas. Lo que quería aclarar es que con la ordenanza vigente, primero, que no está establecido ni regulado como jubilación mínima esos términos. Hace referencia a una categoría del salario municipal y establece que tienen un descuento del 50% en las tasas municipales, está establecido, exacto, no están exentos, exento es cuando no va a pagar directamente la tasa, acá hay un descuento del 50%. ¿Qué pasaba? ¿Por qué este bloque propone ese régimen integral de bonificaciones que está en comisión de presupuesto hace ya casi 8 meses más? Porque fue en enero, va a ser casi un año que está el proyecto en la comisión, porque llegaba la trabajadora social al domicilio para hacer el informe correspondiente y se encontraba que en la familia tenían 2 jubilaciones mínimas,
¿sí? Y aún así ellos explicaban que querían pagar, pero no podían pagar, que no entraban en la ordenanza vigente porque se pasaban de una jubilación, o sea, había 2 jubilaciones en el hogar. Y dicen, nosotros un 100% no podemos pagar toda la tasa. Queremos pagar porque no nos gusta deber, a nadie le gusta tener deudas, más que nada las tasas municipales. Entonces se propone esta alternativa para que se tome otro valor de referencia, no el salario municipal, sino ya 2 jubilaciones mínimas y se establecen una escala de descuentos con respecto a la situación en cada hogar particular. Esa fue la idea. Leímos los decretos donde se hacía referencia que se denegaba por parte del Departamento Ejecutivo y se pidió tratar de tomar en cuenta estas situaciones. Yo recuerdo el año pasado, el mayor contribuyente, Alberico Cabrera, que él vota por la negativa y usted misma le dice, hay una ordenanza que establece que está exento y el señor la conocía la ordenanza porque él mismo le dijo, ¿cómo quiere? Ya falleció el señor este año, ¿cómo quiere que yo con una jubilación de casi 9.000 y pico de pesos pague las tasas municipales? Me acuerdo que fue una frase que después fue muy difundida. Bueno, tomando en cuenta esa situación, hablando en su momento con la trabajadora social, que veía todas estas situaciones, no solo con respecto a los jubilados, sino también con respecto a los familiares discapacitados, que también está la modificación en el proyecto, exacto, se toma en cuenta estas situaciones y se establece, se pasan de una jubilación mínima a un matrimonio y aún así no pueden pagar la totalidad de las tasas y quieren pagar. Entonces, ¿por qué no realizamos un proyecto donde contemplemos esta situación, que no tengan un descuento del 100%, que estén exentos, pero que se le haga un descuento considerable y tomando en cuenta los 2 jubilaciones mínimas? Esa fue la idea. Señores, si no hay más pedido de palabra, vamos a votar. Primero vamos a votar el expediente 4201, que es la ordenanza fiscal. Por la afirmativa votamos 13 votos. Por la negativa votamos. ¿Cómo? Vamos a votar la ordenanza fiscal. Por la afirmativa votamos 12 votos. Por la negativa, ¿va a votar? Por la negativa, 6 votos. Queda aprobada. Ahora pasamos a votar la ordenanza preparatoria impositiva, expediente 4202. Por la afirmativa votamos 12 votos. Por la negativa, 6 votos. Queda aprobada la ordenanza preparatoria. Sin más temas que tratar, damos por finalizada la presente sesión.